leptomeninges, Cuando hablamos de leptomeninges, estamos hablando de la aracnoides y de la pía madre. Esas son las leptomeninges. Entonces, este proceso inflamatorio generalmente es de naturaleza infecciosa, de causa infecciosa. Algunas veces puede ser de causa química, pero la mayoría es de causa infecciosa. Y como vamos a ver enseguida, dentro del síndrome meningio y dentro del diagnóstico diferencial de las meningitis está la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué quiere decir? Que el síndrome meningio es producido tanto por la meningitis como por la hemorragia subaracnoidea. Ya, no vamos a pasar esto por alto. Un adelanto a los accidentes cerebrovasculares jóvenes. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene dolor de cabeza, como están viendo ahí, dolor de cabeza, y tiene signos meningios, caracterizado por rigidez en nuca, Kernig, Brudzinski, uno está frente a un síndrome meningio. Entonces, ¿qué es el síndrome meningio? El síndrome meningio se caracteriza por la presencia de dolor de cabeza que puede ser localizado, puede ser frontal o puede ser en toda la cabeza o lo cráneo. Este dolor de cabeza generalmente va acompañado de náuseas, vómitos. Puede o no tener alteraciones de conciencia. El paciente puede estar confuso, puede estar somnoliento, a veces soporoso o a veces comatoso. Puede o no existir alteración de la conciencia. Pero lo que siempre tiene que existir, además de dolor de cabeza, es la presencia de los signos meningios. Los signos meningios siempre están presentes en un paciente que tiene el síndrome meningio. Y en semiología ustedes han aprendido los signos meningios. Hoy día les voy a recordar que son 3 los signos meningios. Hay muchos, pero son 3 los que en la práctica nosotros evaluamos. Uno es la rigidez del cuello, la rigidez de nuca. Quiere decir que al intentar el paciente, como ven acá, por favor, vean. Ay, se me dijo. Al intentar doblarle el cuello, estando en el cúbito dorsal, el paciente nos vemos imposibilitados de doblarle el cuello. A esto se llama rigidez de nuca. Rigidez de nuca. Ese es el principal signo meningio. El otro signo meningio, el Brudzinski. ¿Cuál es el Brudzinski? El signo de Brudzinski o la maniobra de Brudzinski consiste en al intentar flectar la cabeza, el cuello, miren cuál es la respuesta. Las rodillas se doblan, las rodillas se flectan. ¿Ya? Entonces, intentamos doblar el cuello y como respuesta, ¿qué conseguimos? Que las rodillas se doblen. Ese es el signo de Brudzinski positivo. El signo de Kernig. El signo de Kernig es la imposibilidad de mantener extendida la rodilla. Es la imposibilidad de mantener extendida la rodilla. A ver, ¿qué se hace, jóvenes? Este es un primer tiempo. Primero se dobla la rodilla, una extremidad. Primer tiempo, doblar la rodilla de una extremidad inferior. Segundo tiempo, llevar hacia arriba esta extremidad. Entonces, el segundo tiempo es este que estoy dibujando, llevar hacia arriba la extremidad. Y al llevar la extremidad hacia arriba, discúlpenme, pero bueno, ¿se está entendiendo el dibujo o no?
Ya, no soy bueno, ¿no? Para dibujar. Al extender la extremidad inferior, la contralateral, esta es la respuesta. ¿Qué va a pasar con la contralateral? ¿Qué va a pasar? Se dobla. Se dobla. Se dobla. ¿Se entiende? Entonces, primer tiempo ya sabe, es ese. Primer tiempo, se dobla la extremidad inferior, una de ellas. Y en un segundo tiempo se extiende. Y al extender, ¿cuál es la respuesta? La contralateral se dobla, la rodilla se dobla. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el Kernick. No se pueden, en resumen, no se puede mantener extendidas las rodillas. Tanto en el Grudzinski, como están viendo acá, no se puede extender las extremidades inferiores, tanto en el Grudzinski como en el Kernick. ¿De acuerdo? Bueno, y otro componente, jóvenes, del síndrome del meningio, sobre todo cuando la etiología es meningitis, es la presencia de fiebre. Fiebre. Si estamos frente a una infección, tiene que haber fiebre. Bueno, entonces, siempre nos enseñan que frente a un paciente que tiene dolor de cabeza, esta es la triada, dolor de cabeza más signos meningios más fiebre, debemos sospechar siempre que puede tratarse de una meningitis, pudiendo no existir alteración de conciencia como han visto aquí. Bien, quiero decirles, jóvenes, que este síndrome meningio que estamos viendo ahí con su triada no es patognomónico, no es específico de la meningitis. ¿Cómo es eso, doctor? Que el dolor de cabeza, la presencia de signos meningios, la presencia o no de fiebre, no solamente está presente en la meningitis, sino también puede estar presente en otra entidad, que es el diagnóstico diferencial de la meningitis. ¿Cuál es ese? La hemorragia subaracnoidea. Que el dolor de cabeza, los signos meningios y a veces, algunas veces, fiebre, algunas veces, pueden estar presentes en la hemorragia subaracnoidea. Pueden estar presentes en la hemorragia subaracnoidea. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia clínica? ¿Cómo? Aquí dice que el dolor de cabeza que se inicia en un paciente en quien se ha presentado la hemorragia subaracnoidea, ¿cómo tiene que ser? De comienzo, brusco. Así siempre yo en clase les digo, súbito, brusco, ¿ya? Brusco, el paciente ya sea en actividad o ya sea en reposo, a veces durmiendo, a veces trabajando, a veces descansando, a veces en clases, a veces trabajando, les decía, estando bien, quiero decirles, en una hemorragia subaracnoidea, el comienzo del dolor de cabeza tiene que ser brusco. El paciente dice, me duele, me duele. De repente, doctor, me vino el dolor de cabeza. El comienzo es súbito. ¿Y por qué el comienzo es súbito cuando se trata de una hemorragia subaracnoidea? Porque, porque la hemorragia subaracnoidea, jóvenes, tiene como etiología a la ruptura de aneurismas cerebrales. Cuando se rompe un aneurisma cerebral,
No va a ser lentamente, no va a ser en cámara lenta, ¿no es cierto? Va a ser así, bruscamente, de golpe, dice el paciente, de repente, ya sea en actividad o en reposo. Y si nosotros tenemos un paciente con un comienzo súbito, brusco, agudo, entonces decimos, y además, al examinar a este paciente, detectamos la presencia de signos meningios, ojo, ese paciente casi en un 100%, en un 99.9% es una hemorragia subaracnoidea, de etiología aneurismática, probable ruptura de aneurismas. Esto es un preámbulo que les estoy haciendo. Cuando llevemos accidentes cerebrovasculares vamos a volver a repetir esto, ¿de acuerdo? Cuando llevemos accidentes cerebrovasculares vamos a repetir esto. Esto es solamente una cosa cortita. Entonces, el diagnóstico diferencial de las meningitis es la hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo se diferencia? Por el comienzo. El comienzo es súbito agudo en la hemorragia subaracnoidea. En cambio, en las meningitis, no pues, por más aguda que sea, las meningitis se instalan en horas o en días. En horas o en días. Habiendo dicho esto, continuamos. A partir de ahora vamos a hablar de meningitis. Ya sabemos entonces que la meningitis se caracteriza por la presencia de un dolor de cabeza, pudiendo existir o no alteraciones de conciencia, existiendo siempre la presencia de signos meningios. No siempre están presentes estos tres, pero por lo menos uno está. ¿Cuál es el más importante de estos tres? La rigidez de nuca. Es el signo meningio más importante. Pueden no estar presentes el Kermit o el Brudzinski, pero siempre está presente la rigidez de nuca, ¿de acuerdo? Siempre. Jóvenes aprendan, porque a veces en el internado tenemos pacientes con sospecha de meningitis, hay tequeados, empiezan a hacer fiebre, ya sobre todo los TEC abiertos. Yo a los alumnos, a los internos les digo, ya muy bien, vamos a ver si este paciente tiene signos, si no tiene sospecha de meningitis. Antes que nada les digo, si vamos a doblar, primero les pregunto cuáles son los signos meningios. Me tienen que decir esto, a veces no me dicen y me da rabia, son cosas elementales básicas. Y dentro de estos tres signos meningios, la rigidez de nuca, ¿de acuerdo? Y les digo, a ver, primero, antes de doblar el cuellito al paciente, si estamos hablando de un tequeado, ¿qué tienes que tener? ¿Qué cuidado? La columna cervical, que no esté luxada. Entonces tengo que tener una radiografía de columna cervical, doctor, para ver que no haya luxaciones. Perfecto, entonces si no hay luxaciones, adelante. Realiza los signos meningios. Y yo lo que quiero que haga son estos tres. La rigidez de nuca, el signo más importante. De pasito, entonces les digo, a ver, hacerle el Brudzinski, a ver, hacerle el Kerr, ¿de acuerdo? Y ahí al servicio tienen un cuadro grande para que nunca se los olvide. Y les pregunto, ¿ha hecho fiebre? Sí, doctor, ha hecho fiebre. Bueno, entonces, probablemente se trate de una meningitis. Y vamos a ver cuál es la etiología más frecuente en los tequeados. Más adelante. Ya tenemos la sospecha de una meningitis. Hemos sospechado de una meningitis. ¿Cómo se clasifican las meningitis? En agudas y en crónicas. Dentro de las agudas están las bacterianas y las virales. Las que se instalan en horas o en días. Las que se instalan en horas o en días. Y dentro de las crónicas están las que se instalan en semanas o en meses. Semanas o meses. La tuberculosa, la sifilítica, la producida por hongos y la cisticercosis. ¿Qué factores pueden hacer susceptible a un paciente de presentar meningitis? Factores que bajen el sistema inmunitario. ¿Cuáles? El linfoma, la leucemia, la insuficiencia renal, el SIDA, el alcoholismo, la diabetes y medicamentos que bajen el sistema inmunitario, inmunosupresores, quimioterapia, el abuso de los corticoides. Todos estos factores predisponen a un paciente a tener una meningitis.
Ya. A veces en pacientes sospechosos de tener meningitis, tenemos además presencia de lesiones equimóticas a nivel de los tegumentos, a nivel de la piel. Esas equimosis o púrpuras que se pueden presentar, petequias, púrpuras, hematomas en las extremidades, tanto inferiores o superiores o en el tórax, dentro del contexto de una meningitis, si además se presentan estas lesiones hemorrágicas en la piel, sospechen que la meningitis es probablemente por meningococo. Neisseria meningitidis, meningococo. Ya, porque el meningococo frecuentemente produce este tipo de lesiones hemorrágicas a nivel de la piel. A ver, y en forma general, vamos a volver a ver esto más adelante, cuáles son en forma general las etiologías más frecuentes según según de qué germen se trate. Si es bacteriana, en los niños es más frecuente el estreptococo beta hemolítico del grupo B, en los niños, sobre todo en los niños pequeñitos, en los neonatos, en los lactantes. Es más frecuente el estreptococo beta hemolítico del grupo B. En los niños grandes que ya llevan 3, 4, 5 años, y en los jóvenes, la Neisseria meningitidis, el meningococo, quiero decir, es el más frecuente. Y en los adultos, ¿cuál es el más frecuente? En los adultos mayores, el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae, que como ustedes ya saben, se llama también el neumococo. El neumococo. En cuanto a virus, ¿cuál es el virus más frecuente? El enterovirus. El enterovirus, jóvenes, en cuanto a etiología viral, es el más frecuente en producir meningitis viral, el enterovirus. Luego le sigue el virus de la parotiditis, el virus del herpes simple tipo 1, Dentro de los hongos, siempre sospechar del criptococo. En segundo lugar, de la candidiasis, Candida albicans. Y dentro de las parasitarias, mencionamos por cisticercosis y por toxoplasmosis. ¿Estoy yendo muy rápido o está bien? Está bien, doctor. Me estoy apurando para ir a ver el partido. Quieren ver también ustedes, ¿no es cierto? Sí, doctor. Bueno, eso les decía. Vamos a hacer les voy a mostrar un cuadrito más interesante. Solamente reiterarles que en los niños, neonatos y lactantes menores, el más frecuente es el estreptococo beta hemolítico del grupo E. Les siguen los bacilos gram negativos, como vamos a ver enseguida. En los niños grandes y en los jóvenes, no se olviden que el meningococo es el más frecuente. Antes de la vacunación era más frecuente el Haemophilus influenza. Hoy en día ya casi todos están vacunados contra el Haemophilus influenza, por eso es que es muy raro encontrar meningitis Haemophilus influenza, ¿no es cierto? Entonces, el más frecuente en los niños grandes y en los jóvenes, ¿cuál es? El meningococo. Y en los adultos, no se olviden que el neumococo es el más frecuente. ¿Cuál es el foco de infección? ¿De dónde puede partir? El foco de infección puede partir de cualquier lugar, de lugares cercanos, vecinos, como por ejemplo una sinusitis, una mastoiditis, una otitis, una sinusitis. Puede partir de un foco distante, de un absceso cutáneo, de una furunculosis. Puede partir también de un foco pulmonar, etcétera, etcétera. Es decir, que por vía hematógena o por contigüidad se puede desencadenar la meningitis. Bueno, ya hemos sospechado que tenemos un paciente con meningitis. ¿En base a qué? La clínica. Dolor de cabeza,
dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fiebre y signos meningios. Signos meningios. Muy bien. ¿Qué debemos hacer? Debemos corroborar si estamos en lo correcto o nos hemos equivocado en nuestro diagnóstico. ¿Cómo vamos a confirmar o descartar que sea o no una meningitis? A través de los exámenes complementarios. Vamos a sacar líquido cefalorraquídeo. Vamos a hacer una punción lumbar. Pero antes, jóvenes, idealmente antes, ojalá puedan hacerle una tomografía cerebral antes de realizar una punción lumbar. Ojalá. ¿Por qué? Porque la punción lumbar está contraindicado la PL contraindicado cuando hay un síndrome de hipertensión endocraneal. Por ejemplo, hay un absceso cerebral secundario a la meningitis, o como vamos a ver más adelante, el paciente tenga una hidrocefalia. La hidrocefalia es una complicación frecuente de las meningitis, ¿ya? Entonces, en estos casos jóvenes no podemos hacer punción lumbar. No podemos hacer punción lumbar porque vamos a producir un enclavamiento. Ahorita les voy a explicar eso. Otra contraindicación de la punción lumbar es que haya infecciones locales, es decir, infecciones de la zona donde vamos a puncionar, ¿ya? Infecciones a nivel de la región lumbar. Y otra contraindicación de la PL es que el paciente no tenga discrasias sanguíneas, no tenga coagulopatías. ¿Ya? Entonces, aprendan eso. ¿Por qué, jóvenes, es importante antes de realizar la PL tener una tomografía? ¿No entienden? Es importante. A ver, vamos a hacer un dibujito aquí, si me sale bien. Ya. No, vamos a hacer esto otro lado. Yo estoy dibujando más grandecito porque algunos pasan clases sin celular si no se ven los dibujos. Pues a veces, jóvenes, el paciente puede tener un absceso cerebral, les decía, o puede tener una hidrocefalia, es decir, que sus ventrículos estén bien dilatados. ¿Ya? A eso se llama hidrocefalia. Cuando todo esto está, los ventrículos se han llenado de líquido, entonces el paciente tiene una hidrocefalia. Y la hidrocefalia es una complicación, les decía, frecuente en las meningitis. Entonces, aquí está el canal espinal. Ya, miren,
Miren, ¿qué puede pasar? Si nosotros hacemos una punción lumbar acá con una agujita, ¿se está entendiendo eso? Si nosotros sacamos líquido cefalorraquídeo con una agujita, sacamos líquido. Ya, sacamos líquido a través de la PL. Si el paciente tiene hidrocefalia, ¿qué creen que puede pasar? Aquí hay una hipertensión endocraneal. Vean, mírenme por favor. El paciente tiene un cerebro que está a eso que influyó con mis mejillas, se llama hipertensión endocraneal, ¿ya? Entonces el cerebro está con una presión elevada dentro del cráneo por esto, porque tiene líquido cefalorraquídeo. Si hago esta punción lumbar, ¿qué creen que puede pasar? Es como si estaríamos pinchando un globo. Un descenso brusco de la presión. Claro, porque Una herniación. claro, porque este líquido, el líquido cefalorraquídeo, hay en el espacio subaracnoideo, como también cortical, como también espinal. Si yo saco líquido cefalorraquídeo, jóvenes, entonces, ¿qué voy a hacer? Que el cerebro, vean, mírenme por favor, que el cerebro descienda. ¿Se entiende o no? Descienda. Entonces, este cerebrito va a descender y ese descenso se llama hernia. ¿De acuerdo? El cerebro se puede llegar a herniar. Esta es una hernia. O lo más trágico es que el cerebelo, ¿se puede entender eso o no? ¿Se puede entender o no? También se llega a herniar. ¿Sí? Que el cerebro o cerebelo puedan descender. Y a este descenso, ¿qué se llama? Se llama herniación. ¿De acuerdo? Se puede presentar, vamos a ver la próxima semana las hernias. Un adelanto. Esta hernia ya conocen, ¿no? Se puede presentar una hernia transtentorial o se puede presentar una hernia cerebelosa, ¿ya? Y lo más peligroso es esta. Porque si se presenta esta herniación del cerebelo, ¿qué va a pasar? Se va a comprimir el bulbo. Aquí está el bulbo, se va a apretar el bulbo y el paciente se va a morir. ¿Se comprendió? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, jóvenes, antes de realizar una punción lumbar, ya saben, idealmente, pidan una tomografía. ¿Por qué? Porque puede existir la posibilidad de que el paciente tenga una hipertensión endocraneal, ya sea secundaria a un absceso cerebral o ya sea una hidrocefalia. Bueno, sigamos. Ya, pues resulta que ya le hemos hecho la tomografía y felizmente no hay hidrocefalia, no hay hipertensión endocraneal, no hay abscesos cerebrales. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a confirmar? Porque la confirmación de la meningitis es a través del estudio de líquido cefalorraquídeo. Antes, ¿dónde se hace la punción lumbar? La punción lumbar se la puede hacer estando el paciente sentado o lo más ideal es hacer en decúbito lateral, ¿ya? Ya que en decúbito lateral, ustedes estarán viendo, corremos menos riesgo de ¿qué? ¿De qué, pues? Si el paciente está sentado, ¿más riesgo de qué? De que quede parapléjico. No, pues, no. Claro, de herniación. Si el paciente está sentado, más posibilidad que el cerebro descienda. Si el paciente está echado de cúbito lateral, menos posibilidad. ¿Se está entendiendo o no? Menos posibilidad de herniación. Por eso se hace en decúbito lateral.
y se hace en un espacio, jóvenes, que pase por ambas crestas ilíacas. Ustedes palpan ahí la cresta ilíaca con su mano y trazan una línea imaginaria que vaya de una cresta ilíaca a otra cresta ilíaca. Y el espacio interespinoso que coincide con esta línea imaginaria es más o menos a nivel L3, L4, L4, L5, L4, L5. ¿Ya? Nunca pinchen más arriba. Nunca pinchen más arriba. Ya sea ese nivel o más hacia abajo. O un espacio más hacia abajo. Pero nunca más hacia arriba. Nunca. ¿Por qué? Porque está la médula espinal. Sí, un ratito. Espérenme un cachito, yo voy a contestar mi teléfono. Un ratito, perdón. Un ratito, espérenme un cachito, por favor. Ya, continuamos, perdón. ¿Y dónde vamos un ratito? Ya. Les decía, nunca en un espacio más hacia arriba. ¿Por qué? Ya ustedes han dado la respuesta. Porque la médula espinal, jóvenes, la médula espinal termina a nivel L1, L2. Ahí termina la médula espinal. L1, L1, L2. ¿De acuerdo? Entonces, no se sientan tentados de pinchar más hacia arriba. A veces fracasa la punción lumbar a nivel L3, L4. No pinchen más arriba, sino pinchen un espacio más hacia abajo. Se está entendiendo, ¿no? Y no tengan miedo a hacer la punción lumbar de lo más fácil, jóvenes. Yo a los alumnos en el internado les hago hacer punciones lumbares. Entonces, de lo más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, nunca en un espacio más hacia arriba por el riesgo a pinchar la médula espinal, que termina a nivel L1, L2. ¿Se comprendió? Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Lo primero que vamos a encontrar es el líquido cefalorraquídeo. El color, ¿están de acuerdo conmigo o no? No necesitan el laboratorio ustedes. El laboratorio van a pedirlo desde luego, pero para otras cosas. Pero el color no, el color lo van a tener inmediatamente después de haber hecho la punción. El color. Pero además del color, tienen que pedir en el laboratorio glucosa, proteínas. Glucosa y proteínas. ¿Cuáles son las posibilidades? Antes. El color del líquido cefalorraquídeo es incoloro. Cristal de roca. Cristal de roca. Un líquido claro o cristal de roca. ¿Cuánto normalmente de células tenemos? Normalmente tenemos de 0 a 5 células.
todas ellas mononucleares. Todas ellas mononucleares. No hay polimorfonucleares. ¿De acuerdo? Si hay 2 o 3, tienen que ser mononucleares. Pero no hay polimorfonucleares. De 0 a 5 se considera normal. De 6 a 10, sospecha de meningitis. De 6 a 10, sospecha. Más de 10, confirmado, es una meningitis. Es una meningitis. ¿Cómo se llama a la elevación anormal, patológica de las células? ¿Qué concepto recibe cuando las células están por encima de lo normal? Pleocitosis. 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 Muy bien. Entonces ya saben ustedes cuándo llamar meningitis. Sospecha 6 a 10, más de 10 igual meningitis. ¿De acuerdo? Las proteínas normalmente son, 0 a 5 por milímetro cúbico. Esto es un detalle importante. Las proteínas, 20 a 40 miligramos por 100 ml. 100 ml es también igual a un, ¿cómo se llama? A un decilitro. 100 ml es lo mismo que un decilitro. ¿Ya? Un decilitro es igual a 100 ml, es lo mismo. Ya, sigamos. La glucosa, 40 a 80 miligramos por 100 ml. Esto es normal. Normal. Bueno, jóvenes, antes de llegar a tener esto, el citoquímico, por cierto, demora 1 hora a 2 horas. La meningitis, jóvenes, es una emergencia y como vamos a ver más adelante, frente a una sospecha de meningitis, tratamiento inmediato. No esperen la confirmación del laboratorio, ¿de acuerdo? Trátenlo inmediatamente al paciente. Inmediatamente, porque la meningitis es una emergencia neurológica. Sospecha, inclusive antes de hacerle la punción lumbar ya tienen que dejarle los antibióticos, ¿ya? Ya, bueno, le han hecho la punción lumbar y antes de llegar a tener el citoquímico, como son las células, proteínas y glucosa, ustedes ya pueden tener un dato. ¿Qué dato es eso? ¿Qué dato es este antes de tener el citoquímico? El color. El color. Ya saben qué color es. La han funcionado y frente al color ya pueden sospechar de qué etiología están tratando. ¿Qué etiología tiene la meningitis? Solamente con el color. Y miren, si el color es turbio, sospechen que es una meningitis bacteriana. ¿De acuerdo? Si el color es claro, digan, ¿esto es una meningitis viral o es una tuberculosa? Les estoy enseñando detalles clásicos. Bueno, las meningitis bacterianas se acompañan de qué? ¿Cuál va a ser el resultado del citoquímico? Con seguridad que las células van a estar por encima de, ¿cuánto? De 5. De 10. De 10. Jóvenes, generalmente en las bacterianas son 100, 200, 500, miles, pero no me importa, no importa, no aprendan eso, jóvenes, aprendan que es por encima de 10 nada más, no importa, vuelvo a repetir, no importa la cantidad, lo importante es que esté por encima de 10, ¿de acuerdo? Ya. Esta pleocitosis, este número elevado por encima de 10 células, ¿de qué predominio es? Polimorfonucleares. Polimorfonuclear. ¿Ya?
¿Cómo están las proteínas? Como en todas las meningitis, ¿cómo están? Elevado. Elevadas, ¿ya? ¿Cómo va a estar la glucosa? ¿Por debajo de cuánto? De 20. 20, ¿has olvidado? De 40. Por debajo de 40. Las proteínas van a estar por encima de cuánto? De 40. Correcto. Correcto. Bueno, la otra posibilidad. Si el líquido es turbio. Y si el líquido es claro, cristal de roca, incoloro, dos posibilidades. O es viral o es tuberculosa. Si es viral, las células van a estar por encima de 10, pleocitosis, pero predominio ¿qué? Mononuclear. Al igual que la tuberculosa. Al igual que la tuberculosa. ¿Cómo van a estar las proteínas en la viral? Como en todas las meningitis, elevadas. ¿Se entiende, no? Van a estar elevadas. Como en todas las meningitis. ¿Y cómo van a estar las proteínas en la meningitis tuberculosa? También elevadas. Pero entonces, doctor, ¿cómo vamos a hacer la diferencia? La única diferencia es esta. La glucosa. La glucosa es normal en la viral y en la tuberculosa, por ser bacteriana, ¿cómo va a estar? Disminuida. ¿Se entendió? Sí, doctor. Bien clarita, ¿no es cierto? Entonces ya pueden ustedes hacer el diagnóstico diferencial de una meningitis bacteriana versus viral versus tuberculosa. La bacteriana, el diagnóstico diferencial que se la hace es con la producida por hongos. Entonces, cuando el líquido cefalorraquídeo es turbio, puede ser bacteriana o puede ser también, ¿qué? Por hongos. Y la única diferencia, todo es idéntico. Todo es idéntico. Hay pleocitosis, hay proteínas, vamos a ver aquí, proteínas elevadas, hay glucosa disminuida, y la única diferencia, hay pleocitosis, pero de predominio, ¿qué? Mononuclear. ¿Se entendió la diferencia con la bacteriana, no? ¿Sí? Sencillito, ¿no es cierto o no? Facilito. Muy bien, pues en su examen me van a decir. Ya. Sigamos, borremos todo esto. Entonces, ese es un cuadro muy práctico, muy fácil de aprender. Sigamos. Lo mismo, jóvenes, es lo mismo que acabo de mostrarles. ¿Qué podemos, ya no necesitan copiar? ¿Qué podemos destacar? Que las bacterianas y por hongos, el líquido es turbio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es las proteínas están elevadas en la bacteriana como en por hongos? La glucosa está disminuida tanto en la bacteriana como por hongos. ¿Y cuál es la diferencia? Que la pleocitosis es de predominio polimorfo nuclear en las bacterianas y de predominio mononuclear en la producida por hongos. ¿Se entendió, no? Y estas dos también hay que diferenciar. En ambas es claro. ¿Cuál es la diferencia? El predominio es mononuclear en ambas. Las proteínas están elevadas en ambas. La diferencia es la glucosa. En la única meningitis que la glucosa es normal es en la vida. En cambio, la tuberculosa es disminuido igual que las otras meningitis. ¿Comprendido?
Y con esto vamos a terminar la clase. Nosotros ya hemos sospechado de un paciente que tiene meningitis. ¿Qué tratamiento le vamos a realizar? Ese tratamiento se llama tratamiento empírico. Comprenderán ustedes que el tratamiento ideal se lo tiene que hacer en base a la identificación del germen, ¿no es cierto? Cultivo, ¿no es cierto? Y antibiograma, ¿están de acuerdo o no? Pero el cultivo, ¿cuánto demora? 2 a 3 días. ¿De acuerdo? Y la meningitis es una emergencia, les he dicho. Antes de hacer la punción lumbar, les dije también ya del tratamiento, ¿se acuerdan o no? Es una emergencia. Entonces, no podemos darnos el lujo de esperar 2 a 3 días en que llegue el cultivo. Tenemos que al tiro ya nomás dejar el tratamiento. Ese mismo rato frente a una sospecha. ¿Y cómo vamos a hacer? Se llama tratamiento empírico. ¿Y en base a qué? En base a la frecuencia, a la edad que tiene el paciente y a la frecuencia de gérmenes que se encuentran en este grupo etario. ¿De acuerdo? De tal manera que decimos de 0 a 3 meses, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes? Les dije ya, el estreptococo beta hemolítico del grupo B. También llamado Agalactiae, así se llama también. Agalactiae se llama este estreptococo beta hemolítico del grupo B. Es el más frecuente. Le siguen en frecuencia este gran negativo como es la Escherichia coli. Gran negativos como la Escherichia coli. Es una enterobacteria gran negativa. También en este grupo etario mencionar a este gran positivo, este cocobacilo que es positivo, la Listeria monocitogenes. La Listeria monocitogenes. Bueno. En el grupo etario, niños más grandecitos, les decía, lactantes mayores o jóvenes, niños más grandes o jóvenes, ¿cuál es el germen más frecuente? La Neisseria meningitidis, llamada también meningococo. Le sigue en frecuencia el Streptococo pneumoniae, o llamado también neumococo. Menos frecuente el Haemophilus influenza. ¿En quiénes? En personas que no se han vacunado. Ya cada vez, pero les decía, vemos menos frecuente el Haemophilus influenza. En el grupo etario de los 18 a 50 años, ¿cuál es el más frecuente? El neumococo. Le sigue en frecuencia el meningococo. Y en mayores a 50 años, el neumococo, meningococo y añadir la Listeria monocitogenes. ¿Qué tratamiento voy a dar? En base a la frecuencia de estos gérmenes en estos distintos grupos etarios, ¿qué voy a dar? Si tengo un paciente con meningitis de 0 a 3 meses, le voy a dar ampicilina. ¿Por qué ampicilina? Porque cubre la listeria. Es el antibiótico por excelencia para combatir a la Listeria monocitogenes. Y voy a dar una cefalosporina de tercera generación, ya sea ceftriaxona o cefotaxima, cualquiera. A ver, ceftriaxona o cefotaxima. Voy a darle de ampicilina, ¿cuánto le voy a dar? Le voy a dar 1 a 2 gramos cada 6 horas. 1 a 2 gramos cada 6 horas. De ceftriaxona, ¿cuánto le voy a dar? 2 gramos cada 12 horas. Endovenoso, desde luego, endovenoso.
Y si voy a dar cefotaxima, voy a dar 2 gramos cada 6 horas. 2 gramos cada 6 horas. O doy ceftriaxona o doy cefotaxima. Si doy ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas en vena. Si doy cefotaxima, 2 gramos cada 6 horas en vena. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal? ¿Cuál es el tratamiento ideal? Dar una ampicilina, porque la ampicilina que cubre la listeria. ¿De acuerdo? Asociado a una cefalosporina de tercera generación, como es la ceftriaxona o la cefotaxima. En el grupo etario de 3 meses a 18 años, ¿qué antibióticos voy a dar? Una cefalosporina de tercera generación, ya sea ceftriaxona o cefotaxima, más vancomicina. Más vancomicina. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha visto que el neumococo es resistente a la ceftriaxona y por eso damos vancomicina. Entonces, en este grupo etario, ¿qué antibióticos van a cubrir a estos 3 gérmenes? La ceftriaxona y la vancomicina. En el grupo etario de 18 a 50 años, ¿qué antibióticos van a cubrir, mejor dicho, al neumococo y meningococo? También la ceftriaxona y la vancomicina. Ya saben la dosis, ¿no? Ya saben la dosis. ¿Y qué voy a dar en un paciente en quien tengo sospecha de meningitis que tenga más de 50 años? Si en este grupo está presente el neumococo, el meningococo y la listeria. Para el neumococo y el meningococo, ¿qué voy a dar? Ceftriaxona más vancomicina. ¿Están de acuerdo o no? ¿Y para la listeria? Ampicilina. Ampicilina. De la vancomicina, la dosis es de 1 gramo cada 12 horas. Bueno, algunas palabritas, ¿no? Un ratito, ya estamos casi terminando la primera parte. A ver, déjame. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase, pero decirles, jóvenes, en el TEC abierto y en el TEC cerrado, ya saben qué es TEC abierto, qué es TEC cerrado, el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. El germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. En los pacientes que son operados de válvula, es decir, en las derivativas ventrículo-peritoneales, en los pacientes operados de hidrocefalia, el germen más frecuente es el Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis. Son cocos positivos. Staphylococcus epidermidis. Le sigue en frecuencia el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus. Y en tercer lugar están los bacilos o las bacterias gram negativas. Esto es antes que se me vaya. En los pacientes jóvenes, escuchen, inmunodeprimidos, alcohólicos, embarazadas, y en los extremos de la vida, como son los lactantes, neonatos, y los adultos mayores, ¿qué germen es el más frecuente? ¿O es uno de los que está presente? Listeria. En los extremos de la vida, repito, extremos de la vida, ¿ya? Diabéticos, inmunodeprimidos, alcohólicos, embarazadas. ¿Cuál es el germen más frecuente? O uno de los más frecuentes, la Listeria monocytogenes. A tomar en cuenta. Y a tomar en cuenta que la ampicilina es el antibiótico de elección. Que también decirles que existen algunos antibióticos que es importante que ustedes tomen en cuenta. Por ejemplo,
hay un antibiótico, aquí arribito vamos a notar, ¿no? Voy a hacer mi pizarrón, que es el Linezolid. El Linezolid es un excelente antibiótico para el tratamiento de los cocos positivos, ejemplo de los estafilococos. Cuando hay resistencia a la meningitis y se trata de esta meningitis es por estafilococo, ya sea aureus, epidermidis, etcétera, frente a una resistencia de los antibióticos, el Linezolid es altamente efectivo. Cocos positivos, ¿de acuerdo? Un antibiótico ideal para la pseudomonas es el meropenem. La pseudomonas es un bacilo gram negativo, es una bacteria gram negativa. Y el meropenem es un excelente antibiótico. Que también mencionarles que también cuando disponemos de una cefalosporina de cuarta generación, como es la cefepima, ¿han escuchado hablar de la cefepima? ¿Sí o no? Esta es una cefalosporina de cuarta generación. Entonces, cuando usamos la cefepima, cuando tenemos pacientes neuroquirúrgicos que han evolucionado o han hecho una meningitis. Entonces, en pacientes que los hemos operado, ¿ya? Y que en los días siguientes hacen meningitis, si disponemos de cefepima, bueno, hay que dar esta cefalosporina, más vancomicina. Y si no tenemos cefepima en los pacientes postquirúrgicos en neurocirugía, utilizamos ceftriaxona más vancomicina. Ceftriaxona más vancomicina. Y por último, ahora sí, por último. Los corticoides. El uso de los corticoides está totalmente indicado, tanto en niños como en adultos. Y es ideal dar corticoides al inicio del tratamiento, no al medio del tratamiento. Cuando estamos empezando a usar los antibióticos, ahí paralelamente hay que dar corticoides, al inicio del tratamiento. ¿Y para qué se da corticoides? Los corticoides se dan para evitar que no haya inflamación. Esta inflamación, ¿qué puede producir? Puede producir edema cerebral, ¿ya? Que el cerebro se inflame, edema cerebral. Esta inflamación, ¿qué puede producir? Que las arterias se inflamen, vasculitis. Y si se inflaman las arterias, vasculitis, se van a tapar las arterias y se van a presentar infartos isquémicos. Y que también se puede presentar si hay inflamación. Si hay inflamación, se puede presentar inflamación de las meninges, de las aracnoides, de la pía madre. Y si hay inflamación de las aracnoides, de la pía madre, se va a presentar, o se puede presentar, mejor dicho, hidrocefalia. Entonces, ¿para qué damos corticoides? Para prevenir la hidrocefalia, para prevenir las vasculitis, para prevenir o tratar el edema cerebral. Tanto en niños como en adultos está indicado 100% el uso de los corticoides. Bueno, primera parte de meningitis. El día jueves vamos a continuar. Vamos a continuar con la segunda parte. Ya, jóvenes, vamos a prepararnos para el partido. ¿Ya?
Bueno, me preguntan, pues seguramente me van a preguntar la próxima clase. Si no pueden preguntarme ahora, si quieren preguntarme, anótense ahora y me lo hacen la próxima clase el día jueves, ¿de acuerdo? Cuando terminemos meningitis. Chao, jóvenes, buenas noches. Hasta luego, hasta buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor. Hasta luego.